estrellas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. ¿Cómo están los ojos de los esclavos? Guía espiritual de Cuaresma. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante él Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaba del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, mis hermanos, en este 12º día de esta guía espiritual de Cuaresma, nos encontramos con una experiencia religiosa extraordinaria. Experiencia religiosa que no todo el mundo, o por lo menos no todos los apóstoles, en ese momento estaban preparados para experimentar y ver. Por eso solamente escogió entre los 12 a Pedro, a Santiago y a Juan. Y quiso llevárselo aparte, como él hacía de costumbre, pero a solas. Esta vez quiso hacerlo con ellos, en su compañía. Y en su compañía, pues tener esa experiencia que, pues, nos imaginamos, él tenía con frecuencia, de ese encuentro con el Padre, a donde también participarían de vez en cuando algunos que otros profetas o hombres del Antiguo Testamento de mucha relevancia. Pero en esta ocasión esa experiencia que normalmente tenía Jesús de oración profunda, a solas, quiso compartirla con Pedro, Juan y Santiago. Parece que experiencias como esta solamente es posible tenerlas cuando estamos muy cerca de Jesús, cuando nos dejamos amar por Él y cuando estamos dispuestos a acercarnos realmente a Él de una manera íntima y profunda, como lo hacía Pedro, Santiago y Juan. Mis hermanos, en esta Cuaresma también nos toca a nosotros experimentar una cercanía fuera de lo normal con Jesús. El llamado de este tiempo es para acercarnos más a Jesús de tal manera que podamos experimentar con Él no solamente el resplandor de su luz, no solamente el resplandor de esa luz brillante, y poder contemplar su rostro resplandeciente, pero también su mirada y hasta sus vestidos. Y dice la palabra de Dios que resplandecían como el sol. Si nosotros queremos ver la luz de Jesús,
y dejarnos iluminar por Él, para que esa luz también resplandezca en nosotros, necesitamos estar muy cerca de Jesús. Y mientras más cerca, mejor, porque mientras más cerca de Jesús, mayor es el calor de su luz, mayor es la iluminación de su resplandor en nuestras vidas, y mayor será también la transparencia con la que nosotros podamos ser verdaderos testigos de Cristo Jesús. Podemos encontrar con frecuencia personas que tienen experiencias místicas, experiencias extraordinarias donde el Señor le permite mirar cosas que el hombre común, o por lo menos el hombre alejado de Dios o la mujer alejada de Dios, jamás podría ver. Y no hace mucho, hace unos días, una persona me hablaba de ese tipo de experiencia que estaba teniendo, que muchas veces no se explicaba y hasta miedo le daba. Y al describírmelas me di cuenta que era un don hermoso que solamente pueden obtenerlo personas que realmente buscan sinceramente a Dios y están dispuestas a pasar tiempo a solas con Él, retirándose así como lo hizo Pedro, Juan y Santiago. Y estas personas entonces también, con el caso de esta persona que se acercó a mí, yo le decía, esto es un don maravilloso que tiene que utilizar con prudencia, con discreción y con humildad. Pero no puede decirlo a todo el mundo. Así como Jesús le impidió a estos apóstoles a decírselo a todo el mundo lo que habían visto, lo que había pasado, también a estas personas que tienen este tipo de experiencias se les recomienda que no deben divulgar a todo el mundo, porque no todo el mundo va a entender. Y se le va a llamar de locos, se le va a tildar de desquiciados. Pues así quiso Jesús también decirle a los apóstoles en aquel momento, no se lo digan hasta que el Hijo del Hombre se manifieste. No se lo cuenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Porque las experiencias religiosas a este nivel místico de contemplación, en el que Dios se revela de una manera extraordinaria, según esa cercanía y esa intimidad con Él, repito, es imposible y muchas veces realmente muy difícil que los demás te puedan entender. Pero todos estamos llamados a este encuentro. Todos estamos llamados a vivir la experiencia de esta cercanía hermosa y maravillosa con Jesús, desde donde podemos entonces nosotros adquirir toda la fuerza, toda la luz, toda la esperanza. Y cuando llegan entonces los momentos de la cruz, podemos entonces esperar el resplandor de la resurrección. En cambio, sin la fuerza de Dios, sin la cercanía de Dios, cuando llega la cruz, cuando llega la persecución, se muere también la esperanza, se muere también la ilusión, y parece que todo termina y nos desesperamos. En cambio, cuando sabemos que ese Dios que está en la cruz resucitará y resplandecerá de nuevo en la resurrección, nuestra esperanza se mantiene. Por eso este tiempo de Cuaresma también es un tiempo de esperanza, porque es un tiempo en el que anticipadamente, como estos tres apóstoles, podemos ver el resplandor de la resurrección, podemos ver a ese Cristo que todavía no ha sido crucificado, resplandeciente, lleno de luz, lleno de esplendor, que ilumina, que anima, que da esperanza. Por eso hoy, en medio de toda la maldad, de toda la oscuridad, en medio de la violencia que hoy denuncia el Papa en contra de los jóvenes, por ejemplo, hoy en medio de la violencia en contra de la mujer o en contra
de los cristianos perseguidos y de tanta gente que sufre la maldad de otros, pues podemos gritar al mundo que hay esperanza en ese Cristo que es capaz de resplandecer también delante de nosotros y dejarnos saber que resucitará, y que al resucitar volveremos a levantarnos con esperanza, dispuesto a disfrutar el gozo y el espacio donde desearemos permanecer para siempre. Los discípulos querían permanecer allí para siempre. ¿Por qué irse a otro lado? ¿Por qué andar de nuevo en el sufrimiento si allí se estaba tan bien? Cuando llegamos entonces a esta experiencia de Dios tan profunda y hermosa que no deseamos salir, entonces el Señor nos recuerda que la realidad es otra y que todavía esa experiencia definitiva en la que nos quedaremos para siempre no ha llegado, porque tenemos que conquistarla, porque tenemos que seguir trabajando, porque tenemos que seguir perfeccionando nuestras vidas, pero que para perfeccionarla tenemos que acercarnos a Él, orar con Él y buscar siempre su luz y su salvación. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Ayúdame, Señor, en esta Cuaresma a retirarme contigo. Al inicio de la Cuaresma fue el Espíritu Santo, como a ti, que nos invitó al desierto. El Espíritu Santo te impulsó al desierto y a nosotros también nos ha llamado al desierto. Pero ahora eres tú quien nos invita a ir contigo al monte, a donde solo se puede escuchar tu voz. Sigue llamándonos en esta Cuaresma a ir al silencio contigo, porque queremos escuchar la voz del Padre, porque queremos estar seguros que aquel a quien amamos, seguimos y servimos es el Hijo de Dios vivo, aquel que ha venido a rescatarnos, que ha venido a salvarnos. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta todas mis complacencias. Escúchenlo. Solamente en la intimidad, solamente en la oración, solamente retirándonos al desierto o al monte, a donde solo podemos escuchar la voz de Dios Padre invitándonos a escucharte a ti, oh Jesús, podemos encontrar el sentido de esta Cuaresma, el sentido de estos días, el sentido de tu pasión, muerte y resurrección, y de esa manera vivirlo con intensidad y sentir que no es un tiempo perdido, que es un tiempo de amor, de misericordia y sobre todo de esperanza, que nos invita a mirarte a ti, mirar a lo alto, mirar al cielo, porque en medio de la maldad, del sufrimiento y de las dificultades de este mundo, tú te nos presentas como la luz que resplandece en medio de la oscuridad y hace resurgir una nueva vida, una nueva esperanza. Y habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. Y hoy, querido hermano, querida hermana, queremos proponerte que estés dispuesta a vivir la experiencia del silencio. Que el propósito de hoy sea hacerte violencia contra ti mismo, contra ti misma y apagarlo todo. Retirarte con el Señor y dedicar un poquito más de tiempo en silencio. Que ese silencio ni siquiera se escuche en tu pensamiento otra cosa que no sea la voz de Dios hablándote al corazón. Que el silencio sea tan profundo que sea incluso
silencio interior, a donde ni siquiera pensamientos puedas escuchar, sino solamente la voz de Dios. Y que en este momento de silencio, en tu habitación, en una capilla, frente al Santísimo, donde quiera que sea, tú le prometas al Señor seguir fiel, buscándolo y retirándote con frecuencia, como Él se retiró junto a aquellos 3 discípulos. Que hoy la gracia de Dios nos impulse junto a Jesús al silencio más profundo de nuestra vida, a donde podamos realmente escuchar a Dios. Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero. Padre, ayúdanos a hacer silencio y escuchar tu voz. Danos luz para reconocer tu presencia en la realidad. Y ayúdanos a despojarnos de todo lo que nos ata. Ayúdanos a sacudirnos de todas esas cosas que nos impiden realmente sentirnos bien contigo, donde nada nos impide ver el resplandor de tu rostro y hacer que ese resplandor también nos ilumine, para nosotros a su vez iluminar a los demás. Y levantando los ojos al cielo, así con humildad y sencillez, sabiendo que solo de Él viene la misericordia, terminamos este día de esta guía espiritual de Cuaresma. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. ¿Cómo están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores? Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo,